estamos comenzando esta charla con el doctor Everardo García, un especialista en neurocirugía y radiocirugía, que viene a comentar, Doc, este tema de tumores cerebrales. ¿Cómo está, Doc? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Como siempre, un gusto, Doc. Y bueno, platicamos antes de entrar a esta conversación que escuchamos un especialista en su área médica y uno de los temas más frecuentes a preguntar, Doc, son los tumores cerebrales. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando alguien te dice, tienes un tumor, hace poco me pasó con un paciente. Generalmente para los médicos es algo bien difícil decir, aunque no lo creas, porque no le dices al paciente es que tiene una bolita en el cerebro, se ve una manchita en el estudio. Sinceramente sí es algo muy difícil de decir a un paciente. Entonces, ¿por qué? Porque le dices la palabra tumor y el paciente piensa lo peor. O sea, si te digo, tienes un tumor, vas a pensar, ya me morí. Y luego si dices, tumor en el cerebro, no, ya. O sea, voy haciendo todo lo mío y preparo mis cosas. Realmente esa no es algo que es un pensamiento ya viejo. O sea, si tal vez, ok, en los 90 te la creo más o menos. Pero ahorita ya han cambiado mucho las cosas. Los tumores cerebrales, los principales son los metastásicos. Las metástasis son de un tumor que sale en otra parte y se va para el cerebro. Ese ocupa la principal causa, o sea, es en el mayor porcentaje, más de la mitad de los tumores cerebrales. Pero ahora hay muchas tecnologías y muchas cosas que podemos hacer para que los pacientes con cáncer, que también es otra palabra que la mayoría de los médicos trata de evitar o no quieres decir por el miedo que tienen las personas. Sinceramente, a mí me gusta decir, oye, sabes que tienes esto y que lo sepas. Porque, digo, esto ya ha cambiado. O sea, hay cosas que, por ejemplo, un cáncer renal, un cáncer de mama, dices, un cáncer de mama, dependiendo de cuál es, a mí de 30 años perfectamente. Cierto. Un cáncer renal, ok, sí, lo tienes y ok, salen metástasis en varios lados, pero ya hay tratamiento muy bueno. El melanoma, hay tratamientos dirigidos y que hay pacientes que están en remisión y digo, no pasa absolutamente nada. O sea, el problema es, ya lo habíamos discutido en algunos de nuestros programas pasados, que como ya aumentó la expectativa de vida de las personas, pues es obvio que empiecen a salir más defectos en las células, y esos defectos en las células pues son los cánceres y son los tumores. Es una célula que empieza a mutarse por algún error, como si sacaras copia de la copia de la copia de la copia, que cada vez sale más fea, y llega un punto en donde esa copia de la copia de la copia ya se hace diferente y empieza a crecer. Y de los tumores primarios del cerebro, ahí, si te digo un tumor en el cerebro, tú no me vas a decir son buenos o son malos. Para mí todos son malos. Digo, nadie quiere tener un tumor en el cerebro. Mejor decimos, los dividimos del 1 al 4. Y del 1 al 4, siendo el 1 el que quitas y lo curas, y el 4 el que a pesar de que lo quites, sabes que va a volver a crecer. Pero aún así, hay tratamientos que nos permiten aumentar el tiempo de vida del paciente y aumentar la calidad de vida durante ese tiempo que esté. Y ahí es una parte bien importante, la calidad. Eso es algo que sí quiero platicarlo mucho contigo, es tener un tumor no es decir voy a vivir tantos años. O sea, yo puedo salir ahorita y espero que no toco madera y me pasa algo. Pero tener un tumor es voy a vivir bien esos años. Porque la mayoría de las personas se enfocan en, oye, es que quiero que se le quite el tumor, quiero que ya no tenga eso. No, espérate. Cuando son tumores en el cerebro es que esté aquí y lo disfrute estar aquí, que pueda hacer las cosas y no lo tengas encerrado en el hospital todo el tiempo que queda. Entonces, muchas veces el paciente sí quiere eso, pero la familia es la que se aferra. Entonces el paciente quiere salir y disfrutar de algo, sus nietos, salir, irse de viaje, pero la familia dice, no, trátate, y ahí lo traen, y ahí lo traen. Entonces, ahí es donde nosotros también como médicos tenemos que hacer el balance
y platicar directamente con los familiares. La comunicación. Y bueno, Doc, escuchamos tumores cerebrales y pensamos en las secuelas, como ya bien lo refiere. ¿Cómo voy a vivir? Todos los tumores cerebrales que son operables, que son operados, Doc, ¿dejan secuela en el paciente? No, No. no. De hecho, hace unos días operé a una señora de 73 años. Ella había dejado de escuchar hace 20 años. Obviamente dices, hace 20 años dejó de escuchar, lento crecimiento. Ella decía que porque se había sonado muy fuerte la nariz y si se me está escuchando se va a reír, porque ella sigue diciendo que es porque se nos sonó la nariz muy fuerte, a pesar de que ya le dije que tenía un tumor y se lo quitamos, pero ella dice que fue porque se nos sonó la nariz muy fuerte. Ese tumor fue creciendo despacito, pero la operamos, era un tumor benigno, grado 1, quitas la compresión, obviamente yo le dije desde un principio, no le voy a quitar todo, porque si voy y le quito todo la puedo dejar con más secuelas. Y mejoró, recuperó su oído, que supuestamente ya había perdido hace 20 años. Ok, quedó una parte que le digo es como un chicle mordido que lo tiene ahí, y a eso le vamos a dar radiocirugía, y eso vamos a hacer como echarle raíz a una cucaracha. O sea, vas a matar a la cucaracha, pero ya no va a hacer nada, ahí va a estar, pero ya no va a hacer nada, ya no va a crecer. Entonces, también buscamos mucho eso nosotros, por eso te mencionaba lo de la calidad. O sea, dices, oye, buscas hacer el menor daño al paciente para que la calidad que tenga sea mejor. Y eso ya nos estamos enfocando ahorita. Antes, en años pasados era, no, se lo voy a quitar bien, aquí lo tengo. No, ahorita es calidad en vez de cantidad. Doc, ¿crecimiento de tumor rápido es maligno? ¿Crecimiento de tumor lento es benigno? Generalmente sí. O sea, los tumores grado 1 es algo que va creciendo muy lentamente. Y ¿En años o en sí, meses? Pues esta señora tenía 20 años con el 20 años con el tumor. Sí, o más. La otra vez operé una paciente que tiene desde el nacimiento, pero era un quiste, un crecimiento tumoral, así le dijimos al inicio, después salió que era un quiste. Hay tumores que obviamente crecen muy rápido, en menos de 6 meses, si no les das tratamiento, ya volvieron a crecer y ahí están poniendo por otra vez. Entonces, es la forma como lo dividimos nosotros, y eso es bien importante que lo puedas decir al paciente, porque es lo primero que te preguntan. Oye, ¿y cuánto? Y ahí es donde nosotros no sabemos, no podemos decirte, oye, tanto tiempo, justamente cada vez están saliendo nuevas cosas que podemos hacer, pero ahí es donde nosotros podemos decirle a la familia, oye, nosotros esperamos esto, tanto porcentaje, y ser lo más, nos pueden decir que somos muy fríos, pero desde mi punto de vista yo prefiero decirle a alguien, oye, miren, las cosas están así, tenemos este riesgo, pues vamos viendo qué podemos hacer para que en este tiempo estés mejor y quitarte los síntomas, a no decirle nada y que esté pensando en que se va a curar o alguna cuestión así. No, o sea, mejor hablar bien las cosas para poder tener ese proceso de duelo y que tenga una mejor calidad del paciente. Así es, y poniendo el ejemplo, Doc, de este paciente con 20 años de desarrollo de este tumor, ¿nunca tuvo síntomas, Doc? Sí, te digo que hace 20 años perdió el oído porque dice que se sonó la nariz muy fuerte. Pero nunca le puso atención. Hasta después que empezó a andar como borracha y hablaba como borracha, pero no andaba happy como borracha. Entonces ahí fue el detalle. Se iba de lado al caminar. Yo la veo y le digo, es que lo primero que le dije, mire, ¿sabe qué? Trae un tumor en el cerebro. Ese tumor, desde mi punto de vista, creo que es bueno, pero no puedo saber. O sea, creo que es de los que crecen o quitamos y ya hasta ahí se queda, de los que crecen muy lento, y por lo que me platicó los síntomas, le digo, yo creo que es de esos, pero hasta no tener papelito habla. Entonces, hasta que tengamos el tumor, ya que lo ve el patólogo, ya nos dice, mira, sí, es de estos, es de los que crecen muy despacito. Y ya, uno se queda más tranquilo y ya le puedes decir a la paciente, ¿sabes qué? Deje tantito, vamos a hacer lo que sigue y pues a disfrutar la vida. Doc, ya para concluir este tema, le agradezco bastante que nos acompañe. ¿Qué estudio, Doc, diagnostica un tumor? El estudio que diagnostica un tumor es una resonancia magnética contrastada, pero no se recomienda en toda la población. Los dolores de cabeza por la mañana, el vómito, o que empiecen con un déficit neurológico progresivo, es decir,
cada vez se duerme más un brazo, cada vez batallan más para hablar, cada vez batallan más para sentir las cosas o cada vez batallan más para ver. Eso es lo que te va a indicar que vaya a consultar con nosotros. Pero y antes la consulta. Sí, o sea, es que siempre, de hecho, esa es una pregunta que siempre, oiga, me hago una resonancia y luego voy con usted. Espérese, primero déjeme, la veo qué síntomas trae, porque se puede tomar una resonancia del cerebro y era de cervicales y hay gasto doble. Entonces, por eso es la consulta, no son los estudios de imágenes. Yo les digo a los pacientes, yo trato pacientes, no estudios de imagen. Así es, por eso la importancia, Doc, de tenerlo esta noche con nosotros, orientar a la gente, informar a la gente siempre es importante. Le recordamos a todo el público que está en sintonía en Génesis 98.1 y también la estación 103.3 de FM en Reynosa y McAllen, Texas, el doctor Everardo García atiende en Monterrey, Nuevo León, tiene redes sociales, Doc, y un número de contacto. Sí, me pueden contactar al 811-821-3791 y en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, Dr. Everardo García. Invitamos a la gente a que siga al doctor y lo pueden localizar en este número de contacto 811-821-3791. Repito el número de contacto 811-821-3791. Doc, gracias. Gracias, buenas noches.